Continuando con el ejemplo sobre integrales triples. Nos ha quedado faltando un ejemplo en el que era necesario hacer un cambio en el orden de integración para que las integrales que quedaran ahí fuese fácil de resolverlas. Entonces el ejemplo es el siguiente, que es del libro también, sin embargo, con los detalles solo hago aquí para mostrarles bien. ¿Dónde está? Bueno. Entonces dice así el ejemplo 3. Dice, evalúa esta integral triple aquí. Entonces, noten que aquí primero se va a integrar con respecto a la variable z. Z varía entre 1 y 3. Y varía entre x y raíz de pi medios. También, y x varía entre 0 y raíz de pi. Entonces, si uno intenta resolver esta integral así como la plantearon aquí en el ejercicio, bueno, primero debe resolver la parte interna. Esta no habría ningún problema, porque ustedes saben, ya, que estoy integrando con respecto a la variable z, y entonces este seno de y cuadrado puede salir de la integral por ser una constante ahí. Bien. Entonces, cuando sale la integral me queda pues la integral de este seno de y cuadrado sale aquí, me queda la integral de 1 a 3 de z. Entonces, la integral de z es z evaluada entre 3 y 1. Entonces, me va a dar 3 menos 1, 2. Entonces, esa primera integral es sencilla. Y entonces cuando hagamos ese proceso va a quedar 2 aquí. Y ya ahorita sí me queda una integral, pues sigo el proceso, ¿no? Con respecto a y ahora. Sin embargo, esa integral que aparece aquí con respecto a y, miren, 2 veces la integral de 2 seno de y cuadrado, esa no se puede resolver, por lo menos no con las técnicas que hemos estudiado aquí en el curso y en el curso de cálculo integral, pues no se puede resolver. Sería fácil de resolver si aquí apareciera un y fuera de la función seno. En ese caso podríamos usar el método de sustitución. Sin embargo, así como está planteada, no hay forma de resolver, no hay forma de encontrar una antiderivada. Por lo tanto, ese camino, ese orden de integración no es viable. Por lo tanto, es necesario definir otro orden. Entonces, el nuevo orden tenemos que escogerlo basado en la gráfica que nos hayan dado el problema. Este problema sí tiene gráfica, está en el libro, vamos a verla ahí. Para redefinir el orden, porque se planteó esa dificultad. Entonces, veamos aquí el libro. Permítanme aquí, que está en otra sección. Pregunta sobre la dificultad. Sí, quedó clara acá la dificultad ahí, ¿cierto? Entonces, miren, aquí está ese ejercicio. Estoy haciendo esto desde el libro porque estos ejemplos que muestra el libro, porque los de la sección de ejercicios son todos muy parecidos los ejercicios a los ejemplos que hace el libro. Entonces, por eso lo hago bien claro para que ustedes sigan esa idea simplemente luego. Entonces, aquí está la región, el sólido sobre el que estamos integrando. Es esa figura aquí que aparece aquí en azul. Ponerla aquí mejor. Entonces noten, este es el sólido por el que integramos. Entonces noten aquí, es claro que la y, bueno, varía, perdón, la variable z varía entre 1 y 3. Y aquí se ven las proyecciones de ese sólido sobre el plano XY. Por ejemplo, aquí se ve la sombra, ¿no? Aquí también se nota que el intervalo donde debe variar x es de 0 a raíz de pi medios, aquí, en el eje x. Y también varía entre 0 y raíz de pi medios. Sin embargo,
la variación de y, o puedo decir también que la variación de x depende de dónde esté, por ejemplo, aquí. La variación de y, como noten esta sombra aquí pequeña, permítanme. Como se planteó la integral al inicio, le estamos dando libertad a la variable x de que varíe entre 0 y raíz de 2. Sin embargo, cuando x varía en ese intervalo, la variable y no puede variar en todo ese intervalo entre 0 y raíz de pi medios, sino que y tiene que variar ya tendría que variar como se planteó aquí. Bueno, ahí está dibujado para los nuevos límites que vamos a hacer. Como nos lo dieron al inicio, el y variaba entre x, entre la recta x y raíz de pi medios. Sin embargo, nosotros queremos definir una nueva variación. Entonces, miren, la nueva integral que se propone es esta que está aquí, pero se intercambió fue los últimos dos diferenciales. Es decir, aquí estos últimos dos, antes aparecía de y de x, ahorita está apareciendo de x de y. El de z continúa igual. Noten aquí, miren, sigue el cambio. ¿Por qué es que ese cambio resulta conveniente? Por lo que les decía, esta integral inicial, bueno, con respecto a z sí no hay problema resolverlo. El seno de y cuadrado sale de la integral. Sin embargo, cuando integro ahorita con respecto a x, como x va a variar entre 0 y y, ya vamos a ver por qué. Entonces va a aparecer un y fuera de la función seno, aquí como está aquí. Y eso hace ya que la integral sea fácil de resolver por el método de sustitución. Bien, entonces ese cambio fue los últimos dos diferenciales. Ahorita vamos a hacer la variable x depender de la variación de la variable y. Y aquí se ve por qué es eso. Como estamos viendo la proyección del sólido, entonces si y varía entre 0 y raíz de pi medios, bien, aquí como está aquí, ¿qué parece esta línea aquí? Está la recta y igual a x. Todo aquí noten la zona sombreada. Por ejemplo, yo estoy en un y aquí justo en este punto. El x tiene libertad solamente entre 0 y la recta y. Bien. Por ejemplo, cuando estoy aquí, cuando y vale raíz de pi medios, solo en ese caso es que el x puede variar desde 0 hasta raíz de pi medios también. Sin embargo, a medida que el y se acerca al origen, la variación de x se hace más pequeña. Todo aquí se nota claro en el triángulo. X varía aquí en esta línea que estoy haciendo. Entonces esa relación se obtiene fácil porque se dice, bueno, el x va a variar siempre entre 0 y la recta y. Todo eso es lo que es el único cambio que se hizo. Y va a variar entre 0 y raíz de pi medios, y el x, que corresponde a la integral de la mitad, varía entre 0 y y. Y la la variable z siempre varía entre 1 y 3, independientemente de los puntos x y y, de donde estén. Que note, para cualquier punto, como el sólido es paralelo aquí al eje z, para cualquier punto x y, por ejemplo, este punto aquí en la esquina del triángulo, la z hace el recorrido desde 1 hasta 3. Y así para todos los puntos. Entonces, por eso la variación de z no depende de las dos variables x y y. Ella se mueve libremente entre 1 y 3. Entonces, esta nueva forma de plantear la integral aquí sí permite resolver con los métodos que ya sabemos. Entonces, eso fue lo que se hizo aquí. Cambiar ese orden entre x y y. Ahora, planteada esa integral de esa forma, me queda esto.
Ahí sí, bueno, resolvemos la integral interna, que es igual a lo de antes. Sale el seno de y cuadrado aquí, esta primera integral, que es con respecto a z. Entonces me queda, esa integral va a dar z evaluado entre 3 y 1, que es 2. Y luego, de nuevo aquí, el 2 seno de y cuadrado puede salir de la integral. Bien, porque estoy integrando con respecto a x. Y entonces me va a quedar la integral del de x. Y esa integral va a dar x. Va a dar x evaluada en los extremos. Entonces x evaluada en y menos 0. Por eso aquí apareció este y. Bien, correspondiente a esa integral aquí. Ahora, esa fue la gran ventaja, ¿no? Porque antes apareciera integral con respecto a y, por eso el seno de y cuadrado no puede salir. Entonces, al final me quedó esta integral que encaja perfectamente dentro de los métodos usuales. Aquí, por ejemplo, puedo definir la variable u igual a y al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, de u es igual a 2 de y. 2y de y. Es el diferencial de u. Entonces, estoy usando el método de sustitución ahí. Entonces, si reescribo la integral, ahora en términos de la variable u, me quedaría seno de u, que sustituye esta parte, y el 2y de y, todo queda compacto en el diferencial de u. Por eso aquí aparece seno de u. Y listo. Ahora, los extremos también cambian, ¿no? Ahorita, cuando y es 0, ¿cuánto vale u? Sustituyo aquí y por 0, u valdría 0 al cuadrado, que es 0. Continúa el extremo inferior siendo 0. Y cuando y vale raíz de pi medios, si sustituyo aquí, sería raíz de pi medio al cuadrado, decir pi medios. Entonces cambiaron los extremos. Uno puede hacer eso, como lo estoy haciendo aquí, de cambiar los extremos de una vez, o puede integrar con respecto a u y luego regresar. O sea, cuando hace esta integral aquí, puede colocar u, ya sabemos que es y cuadrado, y evaluar en los extremos antiguos, entre 0 y raíz de pi medios. Es una forma también. El caso es que yo lo hago aquí desde el inicio. Entonces la integral de seno de u, bueno, ya quedó algo muy sencillo, menos coseno de u. Y bueno, este menos, uno puede hacer este truco también. Cuando aparece un menos aquí, uno puede intercambiar el orden en que va a evaluar la función. Ya no lo hago de 0 a pi medios, sino de pi medios a 0, y quito el menos. Bien, es una propiedad también. Y bien, ahí evalúo simplemente el coseno de 0 menos coseno de pi medios. Y bueno, ahí llegó el resultado ya, que es 1. Bien, coseno de pi medio es 0, coseno de 0 es 1. Entonces, ahí, bueno, vemos un ejemplo en el que resulta conveniente entonces cambiar este orden de integración. En este caso fue necesario simplemente cambiar los últimos dos diferenciales de orden. Eso bastó para que nos quedara una integral fácil de resolver. Entonces, eso se entiende ahí, ¿quedó claro? El resto fue aplicar un método de sustitución. Sandri, ¿todo bien? Sí, profe. Bueno, entonces aquí aparece como una sección de aplicaciones. Aquí en el libro está esta sección del momento de inercia y centro de masa. Podemos dar es aplicar, bueno, integrales triples, pero colocando un contexto ahí. Aquí esta parte. Todo esto se usa mucho como más bien en física. Entonces aquí dice, bueno, que si tenemos un sólido, una región sólida como por ejemplo la que acabamos de integrar, en el cual la densidad del sólido en cada punto es diferente. Entonces, esa densidad viene dada por la función ρ, la función densidad aquí.
Entonces estamos interesados, por ejemplo, en encontrar el centro de masa del sólido. Bien. Ahorita, ¿cuál es la interpretación o qué quiere decir eso de centro de masa? Entonces, el centro de masa es un punto en el plano X, Y, Z, que podemos pensar así, cuando uno está haciendo el análisis, por ejemplo, la trayectoria del sólido, pensemos en una esfera que la lanzamos. Entonces, cuando hacemos eso, bueno, la esfera tiene muchos puntos, muchas partículas que se mueven, ¿no? Sin embargo, para hacer el análisis, vamos a basarnos solamente en una partícula, que va a ser el centro de masa del sólido. No vamos a analizar el sólido como un todo, sino ese punto nomás. Entonces, si queremos hallar la velocidad, la trayectoria, solo vamos a enfocarnos, o solo se enfocan en ese punto, en el centro de masa, el punto representativo, ¿bien? Del sólido. Entonces, ¿cómo es que se determina las coordenadas de ese punto? Teniendo la función de densidad del sólido. Entonces, primero, ese punto tiene estas coordenadas x barra, y barra, z barra. Bien, que se calculan a su vez usando estas definiciones de los primeros momentos. El primer momento con respecto a los planos YZ, XZ y XY. Bien, que es aquí haciendo este cociente aquí sobre la masa del sólido. Entonces, si solo nos dan la densidad para calcular la masa del sólido, debemos hacer esta integral triple aquí. Porque recuerden que densidad que es ρ, es masa sobre volumen. Por lo tanto, esta densidad multiplicada por este diferencial de volumen, como es masa sobre volumen por volumen, se cancelan las unidades de volumen. Me va a quedar que esta integral, este diferencial aquí tiene unidades de masa, ¿no? Entonces hago eso en cada parte del sólido. Entonces, por eso hago la integral triple y eso me va a dar, pues, la masa de nuestro sólido, en caso de que nos hayan dado solamente su densidad en cada punto. Y entonces aquí ya viene, bueno, la parte de calcular los primeros momentos. Entonces, en esta parte se hace con respecto al plano YZ. Entonces, en este caso, la coordenada se va a calcular la densidad por la distancia que hay del punto XYZ al plano YZ. Entonces, la distancia que hay entre el punto, aquí estamos dando coordenadas cartesianas. La distancia que hay de este punto XYZ al plano YZ, esa distancia es X. Entonces, así se calcula esos primeros momentos que a la final viene siendo masa por distancia. Bien, porque esta primera parte aquí me da unidades de masa y esto es por distancia. Todo esto me da, como les digo, este X corresponde a la distancia de nuestro punto XYZ al plano YZ. Y de forma semejante se definen el momento con respecto al plano XZ. Bien, una forma de recordarlo es, estoy calculando el momento con respecto a XZ, multiplico por la otra letra que me falta, que es Y, aquí, la densidad. Y así el tercer momento, y luego, habiendo calculado estos tres momentos, ahí yo tengo las coordenadas X, Y y Z del centro de masa de nuestro sólido. Bien, que es principalmente usado como les digo, para escribir el movimiento, por ejemplo, de un sólido, en que nos vamos a enfocar solamente en lo que pasa con este punto, que es el punto representativo del sólido. Entonces, desde el punto de vista del curso aquí, es solamente hacer esta integrales triples, ¿no? Hacer esta integrales triples y bueno,
En estos casos, multiplicar la función de densidad que me hayan dado por la variable x, y o z, dependiendo del momento que quiera calcular con respecto a qué plano. Y aquí también se definen los segundos momentos, o los momentos de inercia. Entonces, estos momentos aquí, la interpretación física puede ser así. En este caso ya no se calcula la distancia entre la partícula y, o sea, no se multiplica por la distancia entre la partícula y el plano, sino entre la partícula y el punto. Y el punto, entre la partícula y los ejes, perdón. Ahora, ya vamos a ver cómo se hace esto en la práctica de las cuentas, pero en este caso el momento de inercia se puede pensar así como las regiones, los ejes en los cuales nuestro sólido tiene, es más fácil hacerlo girar. Por ejemplo, si tenemos esta rueda aquí, es más fácil hacerlo girar alrededor del eje X, como se indica aquí, esta figura, este sólido. Bien, es más fácil hacerlo girar alrededor del eje X que, por ejemplo, alrededor del eje Y o del eje Z. Entonces, en este caso, ese momento de inercia está indicando la fuerza que debo hacer para que gire. Entre mayor sea la fuerza, quiere decir que la simetría de la figura, la forma que tiene, no es fácil para que gire alrededor del eje en que hemos calculado el momento de inercia. Por ejemplo, este sólido aquí, esta figura color rosa aquí. Entonces, miren, si notan aquí, esta figura, este sólido, ¿dónde sería fácil hacerlo girar? ¿Dónde tenemos que usar menos fuerza? Entonces, por ejemplo, alrededor del eje Z, hacerlo girar así, sería mucho más fácil que hacerlo girar alrededor del eje Y o del eje X. Bien, por la misma forma, simetría del sólido. Entonces aquí, por ejemplo, ellos hicieron esas cuentas que luego las revisamos de los momentos de inercia, que llegan a la siguiente conclusión aquí. Entonces aquí, miren, dicen, bueno, las cantidades dice, presenta mayor resistencia a la rotación en torno a los ejes X o Y que en torno al eje Z. Entonces, ¿por qué se dieron cuenta de eso? Porque miren, los momentos de inercia con respecto a los ejes X y Y dieron 8K es una constante por pi. Y este número es mucho mayor a 16 pi tercios. Bien, perdón, 16, sí, 16 K pi tercios. Entonces, en este caso, con el momento de inercia con respecto al eje Z, es más pequeño, que viene del hecho de la siguiente interpretación aquí. Como les digo, es más fácil girar este sólido alrededor de este eje Z que el eje X y Y. De hecho, por la simetría que tiene la figura, girarlo alrededor del eje X y Y son equivalentes. Por eso yo lo mismo ahí. Entonces, esas son las interpretaciones que los físicos sabrán mejor usar. Sin embargo, podemos aplicar las técnicas de integrales triples para hacer algunas cuentas con respecto a esto. ¿Tienen preguntas sobre el momento de inercia ahí? Entonces, en este caso, por ejemplo, en la definición, si yo estoy en el punto X, Y, Z, la distancia de este punto X, Y, Z al eje X, por ejemplo, va a ser ¿cuál? Bueno, va a ser usando el teorema de Pitágoras, va a ser y cuadrado más z cuadrado. Eso es simplemente, si ustedes dibujan un punto en este plano aquí y z, se van a dar cuenta de eso de uno. Entonces,
Aquí en este caso el momento de inercia es la distancia del punto al eje. Y en el caso anterior era la distancia del punto al plano. Por eso aquí simplemente aparecían el X, el Y o el Z. Entonces veamos en estas notas a ver si hice alguna cuenta. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas ahí sobre momentos de inercia? Solo aplicar la fórmula y, bueno, las mismas técnicas de integración. Listo. Ustedes, todo el mundo entregó el taller, ¿cierto? Ya no hubo ningún problema con eso. Entonces, aquí están pues las definiciones que hemos visto. Prácticamente lo mismo del libro. Entonces, la final es hacer integrales triples. Profe, qué pena. Una pregunta fuera de este tema. En cuanto al parcial, ¿va a ser la misma metodología que el pasado? Sí, el parcial sobre el segundo corte, dice usted. Sí, señor. Sí, ustedes ya entregaron un taller. Creo que hoy puedo decirles qué otro ejercicio hacer para que entreguen de aquí a una semana y media. Con ese nuevo taller ya terminamos el segundo corte, que sería la nota sería la nota del segundo parcial, es decir, la nota del segundo corte. Sería el promedio entre la nota que saquen del taller que entregaron el sábado y este nuevo que voy a enviar. Es decir, se mantiene la metodología de talleres, ¿sí? ¿Está bien? Se mantiene. Sí, señor. Entonces solo queda un taller para acabar este segundo corte y, bueno, esta semana en realidad es semana de exámenes, ¿no? Si tuviésemos clases presenciales. Si ustedes sí saben eso o no. Sí, profe. Esta semana de exámenes, pero pues continuamos haciendo clase, pues porque, ¿qué más hacemos, cierto? Si no hay examen. Podemos hacer clase tranquilos. Y bueno, y para el tercer corte, de pronto sea solo un taller. Vamos a ver. Porque ya vamos a acabar en aproximadamente un mes y una semana. Ya terminamos. Entonces, puede ser un taller solo para el último corte. Pero sí se mantiene la metodología. Solamente talleres. Ya no sabemos qué va a hacer, cómo va a ser el próximo semestre. Hay que ver qué decisión toman Vicerrectoría Académica y los profesores. ¿Está bien? ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, entonces aquí podemos ver un ejemplo de esta parte de centro de masa. Veamos un ejercicio, pero aquí mismo el libro no veo que sea. Entonces dice así, miren, para ver cómo es que funciona esto. Pero, como les digo, es simplemente hacer integrales que triple a la final. Seguir la definición. Entonces dice, hallar el centro de masa del cubo, mostrar en la figura, dado que la densidad en el punto X, Y, Z es proporcional al cuadrado de su distancia al origen. Entonces, mire, aquí está nuestro buen cubo. Y a este cubo es que queremos encontrar su centro de masa. Bien, entonces noten que aquí cómo describen la densidad, la densidad en cada punto. Entonces, aquí nos está diciendo que a mayor distancia del origen, mayor es la densidad, porque dice que es proporcional al cuadrado de su distancia al origen. Entonces yo considero este punto aquí, está subrayado aquí,
la distancia de ese punto al origen, que es la longitud de esta recta punteada aquí. ¿Esa distancia cómo se mide? Bueno, la distancia de un punto al origen va a ser x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado en raíz. Esa es la distancia de cualquier punto al origen, cuando estamos usando coordenadas cartesianas. Bien. Ahora, como me dicen que esa es la distancia al cuadrado, entonces, cuando lo al cuadrado, la raíz desaparece. Entonces, por eso queda solamente x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ahorita dice, aquí habla de la palabra, aquí dice proporcional. Entonces no estoy diciendo que es exactamente igual a eso, sino que es una constante, por eso es proporcional. Por eso aquí coloco una constante k. Esa constante puede ser 2, 3, cualquier número positivo. Entonces, bueno, pasamos del lenguaje escrito al matemático, la forma de la densidad que nos indicaron. Ahora, esto quiere decir, por ejemplo, que en el punto, en el origen, la densidad es 0, bien, porque la distancia, estoy sobre el mismo origen, no hay distancia. Y a medida que me voy alejando, el cubo tiene mayor densidad. Entonces noten aquí que ellos trataron de darle ese efecto, sombreando aquí el cubo en las esquinas. Por ejemplo, en estas esquinas aquí, la distancia del punto al origen es mayor, por lo tanto es mayor la densidad. Entonces ustedes pueden pensarlo así. En los puntos aquí, esta esquina del cubo, son como una gelatina, no hay mucha densidad. Y a medida que me voy alejando, la caja sí se pone más dura. Por ejemplo, en esta esquina podemos pensar ya que es como un metal prácticamente. Ya es muy duro ahí. Y en la primera, en la esquina de acá, es como la gelatina. Casi nada de densidad. Porque en la densidad lo que mide es la cantidad de partículas que hay en el punto, digamos. Entonces tenemos eso. Ahora dice, esta función de densidad se puede hallar, con esa función se puede hallar la masa del cubo. Entonces eso es verdad, sí, porque recuerden, densidad masa sobre volumen. Entonces si multiplicamos, si calculamos la integral triple de ρ, eso me va a dar masa. Solo esa fórmula la acabamos de estudiar. Ahora, ¿cuáles van a ser los extremos de integración? Entonces miren que el x varía entre 0 y 1, y también, y z. Y por la forma que tiene el cubo, la variación de las variables no, digamos, cuando x varía entre 0 y 1, y también tiene la libertad de variar entre 0 y 1. Es decir, que una variable no limita a la otra. Bien, entonces en este caso, por eso, estas integrales todas van entre 0 y 1, 0 y 1. Y aquí me queda pues la función que vamos a integrar de 3 variables. Y bueno, aplicar pues las técnicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, distribuye el k sobre las dos primeras variables. Quedaría k por x cuadrado más, más y cuadrado. Ah, no, perdón, el k salió, k es una constante, puede salir de las 3 integrales. Y aquí, bueno, voy a integrar esta con respecto a z. Aquí el libro no se saltó tantos pasos como en los ejemplos anteriores. Por eso lo hago aquí mismo. Entonces, x cuadrado más y cuadrado, una constante, puede salir de la integral. O lo puedo dejar ahí como una constante y cuando integro con respecto a z, queda z aquí. Recuerden, cuando uno integra una constante, queda la constante multiplicado por la variable con la que estoy integrando. Y la integral de z al cuadrado, por las reglas básicas, la integral con respecto a z es z a la 3 sobre 3. Y evalúo eso en 0 y 1, entre 0 y 1. Cuando evalúo en 1, aquí me haría x cuadrado más y cuadrado más 1/3. Bien, sustituyo z por 1. Cuando evalúo en 0, todo desaparece. Coloco 0 aquí, desaparece esta parte. Aquí también. Y entonces ya la variable z no aparece más en nuestra integral y quedó ahora una integral doble. Entonces integro primero con respecto a y. Entonces x cuadrado más 1/3 son constantes. Cuando integro con respecto a y queda la constante, que es esta suma aquí, por la variable y. Más la integral de y al cuadrado, ya la 3 sobre 2, sobre 3, perdón.
también evalúo entre 0 y 1. Cuando evalúo en 1, donde está y, pues me quedaría x al cuadrado más 2 tercios. Y cuando evalúo, bueno, más x al cuadrado más 1 tercio, más 1 al cubo, que es 1 tercio. Entonces 1 tercio más 1 tercio me da 2 tercios. Cuando evalúo en 0, cuando sustituyo y por 0, esta parte desaparece. Aquí también. Y bien, esta integral quedó sencilla de hacer. Quedó una integral de una sola variable ahora. La integral de x cuadrado es x a la 3 sobre 3. La integral de 2 tercios es 2 tercios de x. Si evalúo eso entre 1 y 0, me haría 1 tercio más 2 tercios, que es 1. Y cuando evalúo en 0 desaparece todo. Por lo tanto, me queda k por 1. Es decir, que la densidad va a ser esa constante de proporcionalidad, esa constante k. Bien. Ahora, si queremos hallar el centro de masa, como aquí se plantea el centro de masa de ese cubo, entonces tenemos que hallar estos primeros momentos con respecto a cada plano. Entonces noten que aquí no tiene nada extraordinario esto, solo seguir la definición. Entonces el momento de inercia con respecto al plano YZ, que es la función de densidad multiplicado por la distancia del punto al plano, en este caso esa distancia es x. Estoy aplicando aquí esta fórmula. Esta fórmula aquí. Esto. ¿Y por qué quiero calcular esas otras tres integrales? Bueno, porque